Hola guerrero, Dios te bendiga. Quiero invitarte a que disfrutes de mi testimonio. Dios puso en mi corazón hacerlo y te mostraré cómo Dios transformó mi vida. Ahora, por favor, siéntate, abre tu mente y disfruta. Hola guerrero, Dios te bendiga. Quiero invitarte a que disfrutes de mi testimonio. Dios puso en mi corazón hacerlo y te contaré cómo Dios transformó mi vida y convirtió mi tristeza en alegría. Por favor, siéntate, abre tu mente y disfruta. Toda la honra y gloria es para nuestro Padre eterno, Jesucristo. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Felipe Ramírez y quiero hablarte hoy acerca de Jesús, el dueño de mi corazón, el que me cambió la vida. Es alguien que le dio sentido a mi vivir, que siempre estuvo conmigo cuando yo me aparté de Él. Desde los 7 años, mis padres van a la iglesia y desde pequeño me gustó mucho imaginar cosas. Siempre me gustó la fantasía. Me gustaban los héroes de Marvel y cosas así. Pero de alguna manera cuando llegué a la iglesia me hablaron de un Cristo, de un Dios todopoderoso que abrió el mar, de que caminó en las aguas. Y ese Dios hacía que mis superhéroes se hicieran pequeños. Entonces me dio la curiosidad de conocerlo más. Yo tenía 7 años y me acuerdo una vez cuando mi padre trabajaba en la iglesia, yo tuve una visión. En ese momento no sabía que era una visión. Solo miré 3 hombres que estaban en la iglesia, en la entrada de la iglesia, y estaban como danzando alrededor. Y le dije a mi padre: papá, mira, mira, mira. ¿Qué? Dice mi padre. Hay 3 hombres ahí. Mi padre trabajaba en ese tiempo de seguridad y se quedó asustado y dice: ¿dónde? Y digo: ahí en la iglesia, mira. Y mi padre, que ya conocía de Dios, me preguntó: ¿y cómo andan vestidos? ¿Me los podés describir? Y vine yo y los describí. Y le digo: son blancos, tienen como sandalias, andan con un vestido blanco y están girando en círculo los 3. Y mi padre me dice: Felipe, ¿sabes qué? Esos son ángeles. Y fue la primera vez que yo tuve una visión. ¿Quién iba a pensar que después esas visiones se harían más grandes y grandes? Pero eso fue la primera vez. Me cambió la vida. Y fui creciendo y creciendo. Pero nunca tuve un encuentro real con Dios. Siempre lo seguía, pero nadie me habló de un encuentro real. En la iglesia te decían de que no tenías que hacer esto, lo otro, pero nunca te dijeron cómo buscarlo, cómo desesperarte por la presencia de Dios. No sabía qué era la presencia, no sabía qué era la unción. La unción yo pensaba que era un escalofrío. Y me acostumbré así, y yo hacía el esfuerzo para que sentir ese escalofrío, y no sentía nada, y me desesperaba. Después de eso tuve una atadura que me pasó pasé atado casi como 20 años. Y poco a poco me aparté del Señor. Fui creciendo. Mis padres hicieron todo lo posible por enseñarme el camino, pero me aparté. Y me acuerdo que ya cuando tenía 17, 18 años dejé de ir a la iglesia y me aparté. Ahí fue cuando probé todo lo del mundo. Probé de todo. Y me fui de casa, empecé a trabajar. Y ya como empecé a trabajar, tenía 18 años, pues hice un montón de cosas. Me vinieron hacia mí amistades que me enseñaron cosas negativas, alcohol, cigarros. Empecé de alguna manera a ir a discotecas.
En ese momento, a los 17 años empecé a ir al gimnasio, entonces en el gimnasio encontré a más personas y me enseñaron cómo, no, stripper, entonces hacía striptease, era una manera de llamar la atención, creo yo, y me metí en ese mundo más y más y más, me aparté de Dios. Después de eso, no era lo mismo. Se me olvidó de alguna manera Dios, pero Dios estaba conmigo. Él tenía un propósito en mi vida. Y me aparté. Después mi mamá se fue a España y me mandó a traer. Al año me mandó a traer, ya tenía yo 21 años. Y en España, más me aparté de Dios. Ya mi padre no estaba cerca, que era el que me daba consejos. Ya estaba solo. Y en España, siendo un país casi donde no hay cristianos, entonces me aparté más y el enemigo puso en mi vida odio hacia mi familia, odio hacia mi padre. Y lo odié, pero lo odié a muerte, quería que se muriera. Y no sabía yo que lo que yo estaba haciendo era meterme más y más y más en ese mundo. Y lo odié. Pero Dios tiene un plan para todos. Pasaron casi 8 años cuando yo lo odié a mi padre. Y en esos 8 años pasó un montón de cosas. Pero ya cuando tuve 29 años, ya Dios me tocó y ya me llamó. Mi madre me puso Héroes de la Fe de Dante Gebel. Y sentí que Dios me habló ahí. Porque llegué a tener mucho dinero. Llegué a tener fama. Pero me sentía vacío. Cuando más dinero tuve fue cuando más vacío me sentía. Hice tatuajes. Me hice piercing. Tenía un montón de piercing. Y pensaba que eso me iba a dar felicidad, pero no la daba. Entonces cada vez que me apartaba de Dios, más vacío me sentía. Tenía ganas de suicidarme muchas veces. No quería existir. A veces me arrepentí y le dije a Dios por qué me había creado. Que me arrepentía de haber nacido. Hice tantas cosas de las que hoy me arrepiento, pero Dios cogió todo lo malo. Todo lo malo que yo tenía, todo ese odio, lo transformó en amor. Porque desde ese momento cuando me di cuenta que quería volver, era como que estaba en un sueño, tenía tapados los ojos y de repente Dios me abrió los ojos y quería regresar el tiempo, quería abrazar a mi padre, quería decirle que lo amaba, quería pedirle perdón, quería buscar a toda mi familia, a las que me aparté, de pedirles perdón. Y en ese momento fue cuando le dije a mi mamá que si tenía el teléfono de mi padre. Y mi mamá me dijo sí, entonces lo llamé a mi padre y le pedí perdón. No había yo reconciliado con Dios, no estaba apartado, yo fumaba marihuana, alcohol, un alcohólico era. Y le pedí perdón. Hace 4 años tengo una hija y me di cuenta de que no puedes amar a alguien cuando odias a otra persona. Dios es sí, sí o no, no. Entonces no puedes pretenderte decir que amas a tu hija. Yo pensaba que yo la amaba. Pero cuando me di cuenta que yo odiaba a mi padre y odiaba a mi familia, me di cuenta que no la quería. Entonces ese amor que Dios me puso hacia mi hija fue lo que me cambió a mí. Me hizo darme cuenta de que tengo que perdonar para experimentar el verdadero amor. Y cuando lo hice, Dios bajó un amor hacia mí y una ternura que nunca había sentido. Fue cuando no me sentía solo nunca más y cuando me di cuenta que de verdad amaba, que ese sentimiento que andaba buscando era Dios, ese verdadero amor que andaba buscando era Dios. Entonces fue cuando me di cuenta y perdoné a mi padre, le pedí perdón y fue donde empezó ya la transformación de mi vida. Este es un resumen rapidito que he hecho acerca de mi vida. Iré contando más cosas, más detalles, pero quiero decirte que Dios te ama y que sea lo que sea, Dios usa y por alguna razón te tiene donde te tiene. Por alguna razón Dios te hizo que pasara tantas cosas porque después Él se va a glorificar en ti. Tú eres su preciosa creación
Eres lo más bonito que hizo. Se tomó el tiempo de diseñarte, poniéndote tantos talentos y cualidades que ninguno tiene, solo tú. Así que dale gracias a Dios, porque ahora tu momento está cerca. Vas a brillar. Dios te bendiga. Venga, hasta luego. Bueno, continuando con mi testimonio. Me aparté del Señor cuando tenía 17 años. Después me fui a España. En España estudié, fui entrenador personal, estudié, jugué al rugby. Estuve como 2 años jugando. Y me aparté de Dios. En Nicaragua por lo menos había siempre iglesias y cosas. En España no hay. Y le fui cogiendo odio a mi papá. Me quería cambiar el apellido. No quería que mi papá, me da vergüenza llamarme. Y me cambié el nombre. Me llamé Philippe Van Dijk. Era un nombre imaginario que lo quería solo para mí, para no tener que decir que soy Felipe Ramírez, porque en ese momento odiaba a mi papá. Y creé un personaje. Ya después que yo me fui de Nicaragua, creé un personaje con el que pasé casi los 10 años. Ese Felipe Van Dijk. Y ese Felipe Van Dijk fue creciendo odiando a su papá y queriendo siempre ser mejor en todo. Y por alguna razón Dios me hizo con muchos talentos que no sabían que existían. Pero yo pensaba que eso era por mí, por mi esfuerzo y mis cosas. Y me acuerdo que conocí a una señora que era una entrenadora de tigres. Ella hacía magia. Y la conocí por medio de otra muchacha y enseguida me llamó la atención porque yo miraba a esa mujer caminando con un tigre. Un tigre grande, de 250 kilos tigre. No sé, son como 400 y pico de libras. Y la miraba caminando como un perrito. Y me llamó la atención y enseguida dijo yo, wow, es increíble eso. Entonces ella estaba buscando a asistentes para ayudarla a limpiar, porque ella tenía como 18 perros, tenía 2 tigres tenía en ese momento. Entonces yo le dije, yo quería ir, quería empezar, quería trabajar como asistente porque quería ver a esos animales, porque nunca había visto un tigre así tan cerca y me llamó la atención. Entonces ella me dijo, no, es ok, yo ando buscando un asistente y me gustaría que... Yo le digo, puedo, yo no tengo experiencia, pero daré todo lo mejor. Y me acuerdo que empecé a limpiar, ¿no?, la caca de los perros ahí. Y así pasó casi como unos 6 meses. En esos 6 meses yo aprendí un montón. Primero, mi carácter cambió, porque en ese tiempo yo era un hombre así, orgulloso como ninguno. Y empezaba a faltarle el respeto a mi jefa, a esa señora, tenía que ella como 45, 49 años. Y después de eso yo no hacía bien mi trabajo, yo quería enseguida tener algo más y pensaba que esto no lo merecía. Y me acuerdo que un día ella me dijo, Felipe, si no te pones las pilas, dice, tendré que contratar a otra persona. Cuando ella me dijo eso, se me hizo un vacío en el estómago y me di cuenta de que ¿qué haría yo? Y en ese momento yo estaba en Latvia. Y digo, ¿qué voy a hacer en España yo? ¿De qué me voy a ganar la vida? Nunca me ha gustado trabajar para los demás. No he aguantado ni un mes trabajando para alguien. No me gustaba recibir órdenes. Y era tan orgullosa que no podía que alguien me dijera qué hacer. Entonces me puse las pilas. Tuve miedo y digo, ¿qué voy a hacer en España? No quiero trabajar en un bar, no quiero trabajar esto. Esto me gusta. Ganaba buen dinero, ¿no? 1.500 euros ganaba al mes, solo de asistente. Entonces digo, esto me gusta y no sé qué podría hacer. La gente me decía, Felipe, no. Yo siempre entrenado, tenía buen cuerpo y probaba e intentaba. Yo decía, yo no podría nunca hacer eso. Entonces pasó el tiempo y me puse las pilas. Entonces ya me esforcé más. Entonces ya empecé a entrenar a los perros. Entonces los 18 perros después me escuchaban a mí. Entonces los perros estaban descontrolados porque controlar a 18 perros no es tan fácil. Pero yo encontré que la facultad mía era fácil porque yo podía entrenar a los animales. Entonces todos los perros después me
me escuchaban y me hacían caso a lo que yo les dijera. Entonces ella se quedó asustada. En ese momento me compré un gatito. Me compré un gato, un Sphinx, esos de los que no tienen pelo. Me compré un gato y me acuerdo que lo empecé a entrenar al gato. Entonces el gatito ya se sentaba, venía aquí, ya lo podía cuidar. Y mi jefa lo miró y se quedó callada, no entendió. Después de eso, al año siguiente, ya tenía yo casi como año y medio de estar trabajando. Yo me volví imprescindible a ella. Yo era el mejor asistente, el mejor limpiacacas, se lo llamamos así. El mejor, porque yo limpiaba a los animales y los controlaba a los animales y también cuidaba todos las ilusiones que ella tenía, cuidaba a los tigres de largo, nunca toqué un tigre, ¿no? Entonces me volví imprescindible para ella. Entonces ella me dijo, yo sin Felipe, yo no puedo. Entonces yo fui ya subiendo, ya entonces me empecé a preocupar por en el show, en vez de traer cosas, pues hacer complementos bonitos. No, complemento es así, ¿no? Y empecé a buscar. Después de eso, ella compró un león blanco y un tigre blanco. Entonces eran dos tigres, un tigre normal, un tigre blanco, un león blanco. Y después de eso ya se compró una leona. De 2 meses la compró. Cuando ya se compró la leona, ya tenía yo como año y medio de estar trabajando con ella. Me enamoré de la leona. Era una leona de 2 meses y le tenía miedo, era así la leona. Y me acuerdo que era súper mansa, era. No, porque era pequeñita. No tenía todavía el instinto. Y empecé a pasar tiempo con la leona. Ya después, cuando la miraba 2, 3, 4, 5 meses, la leona solo conmigo comía. Vamos, todo, yo era como su hermano. Y toda la gente decía, Felipe, pero mira qué grande la leona. Y para mí siempre era pequeñita la leona. Y la leona ya pesaba igual unos 100 kilos. Y yo nunca tuve miedo a ella. Era como algo natural que yo lo había hecho. No sabía yo que yo podía, ¿no?, tener de amigo a una leona. Y me enamoré de esa leona. Era como mi hija. El amor que yo sentía era especial. Y la leona fue creciendo. Y a veces yo me dormía con la leona. Estábamos, igual yo le daba de comer, de la mano le daba de comer. Y entonces una vez, que lo que estoy haciendo es muy malo, porque no puedes quedarte dormido con un león. Es muy peligroso, te puede matar, tiene instinto. Pero yo no sé, me acuerdo una vez que me dormí con la leona. Solo estaba cansado y me dormí. Después me despierto, así, y miro que estoy en la jaula de la leona, y miro que ella está enfrente mío, así, está enfrente mío. Y abro los ojos, la miro a la leona me mira a mí y vuelve a cerrar los ojos. Y yo me vuelvo a cerrar los ojos y me dormí otra vez. Fue la sensación más linda que yo he sentido. El amor verdadero, el amor incondicional, que es el amor de los animales. Ellos te aman, aunque seas malos con ellos. Ellos no guardan rencor, los animales. Y esa fue la experiencia más bonita que he tenido con la leona. Después de eso, la leona ya crecía y la leona la empezó ella a meter en el show de magia. Entonces ya era yo el que agarraba a la leona. O sea, en 100 kilos de leona, ella ya la cogíamos como los perritos, con una cadena y así. Un día estábamos ensayando una ilusión y sin querer la leona, la cola le pisaron la cola. Y entonces de alguna manera ella me mordió la pierna. Ella no quería morderme, pero era una manera de cómo el dolor que sentía ella, y me mordió, me acuerdo. Así fue el hoyo que me hizo en la pierna. Y yo no sentí miedo. Entonces eso fue ensayando una ilusión. A los 2 días volvimos a probar esa ilusión con ella, porque en la ilusión yo iba a aparecer con la leona adentro. Y me acuerdo que la leona me vino, cuando le decía, vamos para adentro de la ilusión, vine y me agarra así con su boca en la mano, y me hace así y me aprieta. Un poquito me aprieta así. Y me vuelve a ver a los ojos, diciéndome como que no quiero hacerlo. Y yo cuando miré eso digo, ella no quiere hacerlo y yo no voy a... Si ella no quiere, yo no voy a forzarla. Pero qué comunicación yo tenía con esa leona. Después de eso seguimos trabajando y ya empecé yo a estar todo el tiempo
todo el tiempo completo con la leona, la llevamos a la televisión, siempre como un perrito. Nunca yo me puse protección, ni pegarle, ni nada, nada. Fue todo así, full contact. Yo jugaba a la lucha libre con la leona y en este video quizás les ponga videos de eso para que ustedes miren. Y fue así, y fue algo increíble en mi vida. Después de eso ya habían pasado 2 años y mi jefa ya tenía 50 años. Y ella estaba buscando la manera de terminar su carrera porque ella no podía ella controlar a un tigre blanco, a un león blanco, a una tigresa y a una leona que era joven. La leona de año y medio ya es muy 150 kilos, pesaba, es mucha energía, hay que tener mucha fuerza para aguantarle la cadena. Entonces ella por alguna razón quiso venderlo todo. Empezó a vender todo su show. Y vendió al tigre blanco, al león blanco y vendió a la leona esa, a la pequeñita. Y yo me enojé con ella y le dije, ¿por qué le he vendido esta? Yo te la podría haber comprado, digo, esta leona. Y dice, no, Felipe, dice, lo que te puedo dar, dice, y ella no quería vender a esta tigre. Esa tigre en ese momento tenía 9 años, ahora tiene 16. Y esa era la tigre favorita de ella. Y ella me dice, yo no podría, dice, vender a esta tigre porque esta tigre se va a morir si va a ir a un zoológico o si alguien, otra más le va a pegar porque tienen mala fama los entrenadores de golpear a los animales. Y ella tenía un sistema que no le golpeaba, un sistema francés, un sistema que le enseñó Thierry Henry, un señor que trabaja en el cine de Francia. Y entonces su sistema es muy diferente. No usamos golpes, no usamos nada, solo la voz. Y ella me dice, Felipe, dice, yo le digo, dame la tigre entonces, le digo. Yo estaba muy dolido por la leona, pero ella me dio la tigre. Pero yo nunca había tratado con esa tigre. Estamos hablando que es una tigre que tiene 9 años, que es una tigre que toda su vida ha pasado con ella. Y un día me dice, ¿vas a probar, Felipe? Y yo, vamos pues. En ese momento yo no quería mi vida, a ver si le puedo entender, me daba igual. No pensaba nunca en la muerte. Y me acuerdo que yo cojo así carne y voy donde ella y se la voy a decir en la boca. Y la tigre come de la boca así y sin morderme ni nada. Estamos hablando con una tigre que pesa 250 kilos. Es muy grande. Es una tigresa. Y desde entonces ella, me acuerdo que ese día estaba enferma o tenía unos documentos que hacer y se fue a su país. Pero había que seguir trabajando y me dice, Felipe, ¿puedes servirme de suplente? Me dice, voy a estar aquí unos 15 días fuera. Pero le digo, yo no puedo hacer nada, ¿cómo yo voy a hacerlo? No puedo, yo soy asistente, no soy yo. Pero por alguna manera me dice, sí, puedes hacerlo, Felipe, hazlo. Y me acuerdo que yo tuve como 3, 4 días para ensayar. Y ella hacía media hora de show, Y me puso, Felipe, dice, y yo sabía cómo eran los shows, pero yo como asistente sabía, pero no como un artista. Y probé, y así empecé como un suplente y la gente le gustó la primera vez porque yo salía sin camisa, con un bonito cuerpo, así, y me miraba como Mowgli, decían, y empecé así. ¿Quién diría que esa tigre estaría conmigo casi 6 años, 6, 7 años, 6 años? Ahora tiene 16 la tigre, nunca me ha mordido. Y desde ese momento yo soy Felipe Van Dyke, me puse. No Felipe Ramírez. Y ese chico que nació ahí se puso más orgulloso que nunca. Ese hombre era un dios. Yo pensaba que yo era un dios. Me había olvidado del verdadero Dios. Yo pensaba que era un dios, con ese cuerpo, con una tigre, dinero. Las mujeres tendrían que caerse delante de mí. Yo nunca iba a pedirle perdón a alguien, yo nunca iba a reconocer a alguien, todo lo miraba así. Estaba rodeado en un mundo de artistas, es un mundo muy duro porque todos son así, la mayoría. Pues yo era el mejor. Entonces creció en mí odio hacia mis padres, hacia mi familia, y yo era el mejor de todo el mundo. No había nadie como yo. Y me lo creí. Y eso fue lo que más me apartó de Dios.
Y así fue donde pasé muchos años, 4 años así. Y hice muchas cosas malas porque me gustaba crear envidia, me gustaba que me odiaran, me gustaba demostrar que tenía tanto dinero que podía hacer lo que yo quisiera, invitar. Yo tenía la falsa humildad que tiene todo el mundo, la mayoría de, si querés te doy algo, mira, estoy dando esto. O así como, cógelo, mira, compro esto, no me hace falta, te lo doy a vos, tengo tantas cosas que no me hacen falta. Y después de eso empecé a, no, fumaba marihuana, fumaba alcohol, con mujeres todo el tiempo y empecé a ir al casino y malgasté un montón, mucho dinero, hace 800 euros en 5 minutos. Y así era, todo el tiempo tenía que comprar algo porque tenía una sed que no podía nadie calmar, una sed, alcohol todo el momento. Yo compraba así las cajas de alcohol de 30 latas, así, un refrigerador donde solo tenía alcohol, whisky, Jack Daniels o Jameson. Yo era así, mis colección de bong para fumar marihuana y yo era el príncipe. Después de eso me pusieron Prince Nicaragua, me pusieron. Y yo me creí que era un príncipe. Vivía como un príncipe. El diablo me tenía vendado y me dio todo para que yo no perdiera mi comunión con Dios. Un paréntesis ahora, cuando nacemos con ángeles protectores. El diablo no sabe qué propósito tenemos en la vida, pero nacemos con ángeles protectores. Por lo menos yo nací o vos naciste y se te dieron a vos 4 ángeles protectores. Los demonios y el diablo miran, pero ¿por qué ese tiene cuatro ángeles grandes? Aquel tiene 2, aquel tiene 1. Este es un escogido. El que tiene 4 ángeles protectores es un escogido. Entonces el diablo no sabe cómo va, no sabe el futuro, no sabe qué va a pasar en tu vida. Pero dice, desde el momento que vos naciste, ponérmele pruebas que se muera, que se muera. Eso es una amenaza para mí. Y desde pequeñito empieza a ponerte problemas para que te muras, para que no te desarrolles. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo soy un escogido, no sabía que todos estos talentos que yo tenía los podía ocupar para el bien. Era un escritor y el diablo me tenía cegado con mujeres, con cosas para que yo no pudiera desarrollar mi mente, lo que Dios me había dado a mí. Y usó eso para enseñarme, para taparme mis oídos. Entonces llegué a tener fama, dinero, un montón, más de un millón de personas igual me han visto. Aquí en la parte de Europa, he viajado a muchos países en la parte de aquí, de Irak, he ido a Armenia, Bielorrusia, Rusia, muchos países de esta área de aquí. Y así fue. Entonces me aparté de Dios y pasé 3 años así. Me acuerdo que había momentos donde yo me quería matar. Porque no sabía, digo, no, ya cuando fumaba tanta marihuana, digo, ¿qué hago ahora? Ya se te iban, cuando los amigos, pues, supuestos amigos, fumaban con vos, te sentía como que era el hombre más feliz del mundo, pero cuando se iban venía ese vacío que no podía llenar. Entonces no sabía qué hacer y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y miraba los juguetes que yo compraba para mí y no me daba felicidad. Y eso ya tenía mi hija tenía como 1 año. Y a mi hija no la iba a ver porque andaba siempre borracho o eso. Y vivía cerca, solo que no quería ver porque no quería que me mirara de esa manera. Me engordé. Ese chico que estaba ahí estaba gordo otra vez. Puse casi 120 kilos, me engordé. Y cuando me engordé ya es cuando me quería matar. Toda mi vida he pasado entrenando y esos 2 años fue cuando el diablo de alguna manera sutil me engañó en este mundo para que yo viniera, me creciera, me engordara, me diera la fama primero, después me engordara, me haría sentir culpable para que yo me matara, porque ese es el objetivo del diablo. Él no te quiere bendecir, no, quiere matarte, a robar, matar y destruir lo que viene de él. Entonces quiso matarme. Otro paréntesis, yo desde muy pequeño he escrito. Siempre me gustó encontrar cuál era el amor, qué es el amor. Me hablaron de un amor puro, a un amor que yo siempre soñé. Pero yo miraba en el mundo que no había amor. Entonces yo quería buscar ese amor verdadero, de esa persona que yo voy a amar y que esa persona va a ser un amor incondicional. Entonces pasaba escribiendo y soñaba con un amor. Entonces yo siempre escribía frases. También escribía cartas de suicidio, me gustaba escribir cosas así. Se llama letras muertas, me gustaba escribir. Exponía todas mis depresiones, todo lo que yo sentía, le escribía. Ahí
Y bueno, después de eso es un paréntesis para que miren lo que les quiero decir después. Bueno, después de 3 años de estar trabajando como ilusionista, mi mamá me viene a visitar. Me sentía solo y le digo, mamá, venga a verme. Yo tenía casi como 3 años de no ver a mi mamá, o 2 años, no sé, una cosa así. Mi mamá me vino a ver. Y de repente mi mamá es cristiana, mi mamá siempre ha buscado de Dios. Y me acuerdo que mi mamá me manda algo, algo de Dante Gebel, la que decía Héroes de la Fe. Y hice una parte. Dios me dice que te diga que recuerda los sueños que tenías cuando eras niño, que esos sueños han nacido del corazón de Dios. Y cuando empieza a decirme esa cosa, yo siento algo que me hace así detenerme y ponerlo otra vez. Y empiezo a recordar, en ese momento que yo escuchaba, empiezo a recordar mis sueños desde pequeñito, aquel amor, aquella pasión que yo sentía por Dios. Me acuerdo cuando yo pensaba en el amor verdadero, me vienen todas esas cosas de niño que yo sentía. Y siento la unción en ese momento, una verdadera unción. Y no entendía porque yo estaba con mi marihuana y siento eso que Dios me habló. Y Dios me decía, tardarán en conocerte, pero dice Dios que te dará algo y sabe que no vas a robar su gloria. Y dice, te he buscado por la noche y dormías, te he buscado por la siesta y estabas ocupado. Entonces dice una parte donde a mí me llegó mucho, que dice, buscaré muchas más citas contigo, pero lo que te he dado a ti, si vos no lo querés, te lo voy a dar a otra persona. Y entonces me tocó. Entonces, como ya había probado, mi vida ha sido así, había probado de todo, yo quería encontrar el verdadero amor. Porque no sentía amor por mi hija. Sentía un amor como el que todo el mundo siente, pero si odiaba a mi padre, a mi familia, no sentía amor. Entonces, es como se me activaron los sentimientos que yo sentía de niño. Pues le dije a mi mamá, ¿dónde está el teléfono de mi papá? Entonces mi mamá me dio el teléfono y llamé a mi padre y le pedí perdón. Pero yo todavía seguía fumando, bebiendo y eso, seguía en el casino, pero ya le había pedido perdón a mi papá. Dios ya había puesto la semilla, ya había empezado ya. Después de eso no quería yo seguir en el casino. Yo gastaba mucho dinero y digo, ¿qué estoy haciendo? Entonces me acordé que Dios me estaba bendiciendo y me acordé de las vacas gordas. Y que si hay vacas gordas ahora es porque van a venir vacas flacas. Entonces hay que cuidar eso. Y me acuerdo que dejé del casino. Y en ese momento fue cuando le dije, Señor, Dios, yo no quiero ir al casino, pero sé que yo solo no puedo. Yo te pido que me ayudes. Mañana no quiero ir al casino. Y ya está, lo dije así. Al día siguiente quería ir al casino. Me invitaron a ir al casino. Vinieron los amigos, Felipe, vamos a beber, vamos a esto. Y yo le dije, no, vamos al casino. Y le dije, no puedo, vamos Felipe, no sé qué te pasa, no sé qué. Y no fui al casino. Fue la última vez que fui a un casino. Eso fue ya casi 3 años atrás. Entonces funcionó lo del casino. Y digo, qué raro. Si yo estaba adicto al casino, ¿cómo puede ser que tan rápido lo haya dejado? Entonces seguí, terminamos esa temporada y me voy ya era casi como fin de año. En el fin de año, fumando marihuana otra vez, pero ya hablaba con mi papá, ya me ponía cosas. Un paréntesis, 2 años antes tuve una visión. 2 años antes de eso, ya cuando estaba empezando, yo tuve una visión que no había entendido en ese momento. En esa visión yo peleaba con 2 demonios. Un demonio era así como tipo seductor así y un demonio era gordo. Y peleábamos, pero en ese momento donde peleábamos no había tiempo. Era como una guerra de desgaste. Peleábamos. Y me acuerdo que ellos me arrancaban partes de cuerpo así. Y me dolía un montón, pero yo miraba que no tenía, me arrancaban todo y quedaban los huesos. Y de repente yo volví a ver al cielo, me ponía la mano aquí y decía en el nombre de Jesús y se me recuperaba todo y seguía peleando. Era incansable lucha, me arrancaban otro pedazo, después ponía mi mano, miraba al cielo y se me recuperaba otra vez y seguía peleando. Hasta en el final, yo les había cortado la cabeza a los 2 demonios y yo estaba así, arriba de ellos y le había cortado la cabeza.
Me pareció una tontería en ese momento. Digo, ¿por qué demonios hay sueños de estos? En ese momento yo jugaba, jugando como me metí en la cosa de ilusionista, me lo creí, empecé a comprar una baraja de cartas de tarot y empecé a jugar. No sabía qué era, lo hice solo por, eh, por mejorar mi personalidad, por hacerme el que, mira, este chico tiene magia negra y cosas de esas. Jugando con fuego. Entonces la gente me decía, léeme la mano, Felipe. Les leía la mano lo que yo inventaba y decía, pero tienes razón, ¿cómo sabes todo eso? Y me dio un poquito de miedo porque yo no sé eso. Entonces ya les leía las cartas y se las interpretaba como yo pensaba que era. Un día, después de jugar con esas cosas, ya miraba demonios en mi cabeza. Estuve viendo demonios y ya tuve miedo. Porque yo sentía que estaba cruzando una línea que no debía de cruzar. No sabía en ese momento qué era, estaba perdido, pero sabía que eso no podía jugar, que el tarot era algo que no podía meterme en eso. Porque ya empecé a ver demonios, ya miraba demonios así y entonces un día vine y lo rompí, lo dejé. Dice, no voy a hacer eso más. Y le pedí perdón a Dios sin saberlo, solo perdón, Señor. Bueno, después de eso tuve otro sueño. A ver, eso fue cuando empecé. A los 3 años de haber empezado fue cuando le pedí perdón a mi papá. En el segundo año, tuve otro sueño. En ese sueño había un viejito. Y yo miraba en ese sueño que estaba arriba de una montaña y miraba que los ángeles peleaban con los demonios. Miraba ángeles que peleaban con los demonios así. Un montón de ángeles. Y yo decía, ojalá me gustaría ser uno de ellos para ayudarles a pelear. Y se aparece un viejito así y me dice, vos también podés ser uno de ellos. Y yo le digo, ¿cómo puedo ser uno de ellos? Y me dice, tenés que dejar todos los vicios, dice. Y yo digo en el momento, pero eso es fácil, dejar la fornicación, dejar la mentira, dejar todo eso es fácil hacerlo. Y si yo hago eso, ¿seré uno de ellos? Sí, me dice. Entonces yo dejé de hacer eso en el sueño. Yo dejé de tener relaciones así fuera del matrimonio, dejé de fumar, dejé de beber. Y me acuerdo que pasó un tiempo, un corto tiempo, una semana. Y yo iba caminando en la calle, empiezo a correr y de repente miré que corría súper rápido. ¡Fum! Después saltaba y saltaba 4 metros y venía. Y digo, pues, tengo poderes. Y entonces fui corriendo donde ese anciano, donde el viejito, y le digo, mire lo que puedo hacer. Y le enseñé cómo saltaba 4 metros, cómo corría súper rápido. Y me dice él, sí, a medida que vos continúes en santidad, en que dejé el pecado, más fuerte te vas a volver, me dice. Entonces yo continuaba no haciendo lo malo y más fuerte me volvía. Entonces hubo un momento donde yo estaba peleando ya con los ángeles. Vinieron los demonios y entonces me dice, Felipe, está listo, anda. Entonces el viejito, ahora analizando la visión, era Dios. Entonces yo estaba peleando con los demonios. Entonces Dios me estuvo hablando un año, otro año, otro año. Después mi hermana, sí. Después de ese año, cuando ya le pedí perdón a mi papá en fin de año, ya Dios empezó a tratar en mi vida. En ese momento ya empecé yo a fumar más marihuana, a beber más que antes, y es muy raro. Ya miré yo que la marihuana no sentía nada ya cuando la fumaba. Y sentía algo aquí, una presión satánica sentía. Después mi hermana me llama y me dice, mi hermana Felipe, tenés que buscar de Dios, no sé qué, tenés que ordenar tu vida. Y me dice, Felipe, a veces Dios sacrifica el cuerpo para salvar el alma. Cuando ella me dice esas palabras, a veces Dios sacrifica el cuerpo para salvar el alma, me miré buscando a Dios sin una pierna, me miré buscando a Dios en el hospital, me miré buscando a Dios cuando algo malo me haya pasado. Cuando sos de Dios, sos de Dios. Pero ¿cómo vas a vivir tu vida? Eso depende de vos. Entonces digo yo no quiero buscar a Dios cuando las cosas estén mal. Quiero buscar a Dios en mi juventud. Y entonces le digo, Angélica, ora por mí. Le digo, quiero reconciliar. Y porque no sentía más, sentía súper horrible. En eso, cuando quiero reconciliar,
yo hago la oración de fe. Señor, perdóname por mis pecados, y siento una opresión, siento que alguien me agarra así de mi espalda y no podía. Yo tenía piercing aquí y no podía hablar. Y le digo, Angélica, siento una opresión. Digo, no sabía que era opresión satánica, pero no puedo, Angélica. Y dice Felipe, reprende, dice, reprende. Y en ese momento estaba en el hotel, yo no podía reprender porque hacía... No podía, mi lengua se trababa y no podía reprender. Y mi hermana tuvo miedo, mi hermana en ese momento. Felipe dice, no sé, y empezó a reprender y no se iba. Y después pasó, yo reconcilié, pero sentía la opresión satánica. Y no sabía qué era. De repente esa noche casi como no pude dormir, tuve miedo. Y entonces llamo a mi papá, a la persona que siempre odié. Lo llamo y le digo, padre, le digo, ore por mí porque... Ore por mí, le digo, siento que usted ore por mí, no sé, siento una opresión satánica. Y mi papá ora por mí. Mi papá cuando empiezo a orar, le digo, papá, no puedo. Sentía aquí que me estaban ahorcando. Yo no me sentía bien, estaba nervioso así. Papá, no puedo, le digo, estaba por teléfono, en el altavoz. Y le digo, papá, no puedo, él es muy fuerte, le digo, él es muy fuerte. Y viene mi papá y dice, Felipe, levanta la mano, dice, derecha. Yo levanto la mano derecha. Y me dice, Felipe, me dice mi papá, Dios me dice que yo te dé, dice, la autoridad, dice, la autoridad. Ahora, Felipe, reprende. Y yo voy sintiendo aquí, cuando me dice la autoridad, un fuego sentía, ¡bum! Así. Y la mano la sentía súper grande, con un poder que yo sentía. Y dice, Felipe, reprende. Y en ese momento mi lengua se destrabó así. Y digo, ahora en el nombre de Jesús te vas, espíritu inmundo. Y empecé a reprender. Y sentí cómo se iba yendo de mí todo ese espíritu. Todo se fue. Y reprendí en el nombre de Jesús. Después mi papá me dice, Felipe, ahora levanta la mano derecha. Dice Dios que te da la sanidad. Que te da la sanidad. Y sentía otro fuego aquí. ¡Bum! El don de la sanidad. Y sentía otro fuego ahí. Y una presencia de ahí. Una presencia divina sentía. Que cuando abrí mis ojos, me miré al espejo y era otro hombre. Parecía un niño. Y sentía así supercargada mis manos. Y ahora me pongo a pensar en el sueño que tuve la primera vez. Cuando yo peleaba con los demonios, con los dos demonios. Aquí tenía la espada, que es la autoridad. Entonces yo peleaba. Cuando ellos me arrancaban pedazos de carne, yo usaba esta mano. Y que esta mano era la que me regeneraba la carne cuando yo miraba de arriba y me recuperaba. O sea que aquí fue la palabra para reprender y esta para la sanidad. Entonces ahora tiene sentido con ese sueño que Dios me había dado. Y me acuerdo que me sentía súper limpio. Entonces me quité el piercing que tenía en la lengua, me lo quité. Y digo, no quiero pecar más. Y empecé a ordenar mi vida. Yo no quería tener, las mujeres las dejé, no quería tener nada, solo quería buscar esa paz, ese amor que sentía. Pero ese era el principio de mi cambio. Fue muy difícil para un fumador, para un alcohólico, para una persona que usa drogas. Dejarlo a la noche a la mañana es muy complicado. Sentía el poder de Dios, sí lo sentía, pero fue muy difícil. El primer día no podía dormir, el segundo día no podía dormir, oraba. Después, cuando, claro, el diablo, ¿sabe? Después tenía problemas con la mamá de mi hija y un montón de problemas tuve. Que fue cuando me dieron ganas de suicidarme. Quería suicidarme porque no podía. Dije, Señor, no te siento. Me desesperaba mucho por Dios. Porque yo soy una persona escéptica. Yo nunca he pensado y creído. Hasta que no, yo era de las personas que decía, hasta que yo no vea, no crea. No veo, no lo creo, no siento, no puedo decirte nada. En ese momento no sabía que era la unción. Desde muy pequeñito me habían enseñado que la unción era un escalofrío. Y digo, un escalofrío lo puedo sentir cuando me paso de un frío a calor. Yo quería sentir verdaderamente, Señor, estás aquí. Y para mí no era. Entonces, yo hablaba con mi papá fue una ayuda importante en ese momento. Y mi papá decía, comprate chicles, tenés que... Entonces fue el primer mes, el segundo mes, el primer mes fue el más duro. Después del segundo mes ya empecé a leer, a buscar más de Dios y ya sentía un respaldo.
mi papá dice, vos tenés las dos armas ahí. Vos cuando levanté y es cierto, yo cuando levanto la mano y me pongo a reprender, yo siento un fuego aquí siempre. Siempre que lo hago, siento un fuego. Y Dios te dio esas armas porque el lugar donde estás es un lugar muy complicado. Yo estuve en sitios donde estuvo muchos musulmanes. Estuve en sitios, porque después de eso yo fui a Irak a trabajar. Fui a Armenia y a Irak. Y ahí había mucha gente. No, es muy peligroso porque soy cristiano. Yo tengo tatuados cruces y cosas de eso. Y me decían, Felipe, no salgas hacia la calle. Pero a mí me dio igual. Yo digo, si me van a matar, digo yo, que me maten. Si antes arriesgaba mi vida en tonterías, digo, ahora arriesgar mi vida por morir por Cristo, yo creo que es lo mejor que te puede pasar. Entonces, justo después de esa transformación que tuve, yo tenía planes de hacer una iglesia. Yo quería buscar la manera. Yo buscaba a mis amigos de antes que iba a la iglesia y ninguno encontré. Estaba contento de saber que Dios me había rescatado. Mi familia estaba feliz. Pero todo se me vino abajo allá después. Ya después no tuve dinero. Después lo perdí todo. Me estafaron. No me pagaron dinero. Yo tenía 5 personas trabajando para mí y no sabía cómo pagarles. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses sin pagarles, 5 meses sin yo pagarles a ellos. Yo les debía un montón de dinero y yo les decía a ellos, aguánteme un poquito, aguánteme un poquito. Yo nunca he debido dinero a nadie, nunca he tenido deudas, pero esa vez ellos entendían y me estafaron. Y yo orando, Señor, ¿qué pasa? No entiendo. Y mi papá decía, Felipe, ten fe, reclamá. No perdas la fe, Felipe, no perdas la fe. Pero la perdí. Creí, pero no vino nada. Pasó el cumpleaños de mi hija, yo no tenía ni un centavo. El cumpleaños número 2 de mi hija, no tenía ni un centavo. No pude ir y decía, Señor, yo creía que iba a ir, Señor. Me imaginaba con mi hija y que Dios me iba a proveer, que me iba a pagar el dinero. Pero no pasó y me decepcioné con Dios. Me decepcioné y cuando llegué a Irak, empecé a fumar otra vez. Empecé a fumar y el fumar trajo al alcohol otra vez. Me volví un alcohólico. Dice la Biblia que cuando el cuerpo está vacío vienen 7 peores. Entonces vinieron 7 peores. Pero había un plan de Dios en eso. No digo que vine 7 veces peor, pero ya volví a fumar y volví a beber. Y así pasé un año. Un año donde me aparté de Dios. Y cómo ves la cosa, que justo que después que, yo no aguanté la tentación, no aguanté la prueba. Si yo fuera aguantado un poquito más, yo fuera tenido la victoria. Uno de los días, unos meses quizás después de yo empezar a fumar, ya mi trabajo se vino mejor otra vez. Ya gané ese mes, gané $20,000, les pude pagar a los 5 meses a cada uno de mi gente. Y me sentía culpable, digo, Dios es fiel, yo no pude aguantar. Entonces, como me sentía culpable, el enemigo me hizo sentir culpable, no quise seguir intentando más. Entonces volví con mujeres y entonces después de eso volví con marihuana otra vez. Pero volví a todos los vicios que yo tenía antes. Pero esta vez ya no lo hacía tranquilo. Esta vez, cada vez que yo pecaba, me miraba que Dios me miraba. Yo no me sentía solo ya. Sentía que Dios estaba conmigo y cada vez que pecaba sentía, Señor, perdóname, decía, pero no continuaba, no podía más. Estaba en Kazajistán, estaba tan lejos de Dios y con mi papá hablaba súper poco, me volví a apartar otra vez. Y mi mamá también tenía cáncer en ese momento y vamos, que yo creo que ocupé excusas para fumar y beber. No era un hombre feliz. Esa felicidad que había sentido desde el día que me liberó, no la volví a sentir. Entonces quise empezar un cambio en mi vida. Y digo, tengo que cambiar. No quiero seguir siendo este hombre. Digo, ¿qué ejemplo voy a hacer para mi hija? ¿Cómo mi hija me va a ver? Como un alcohólico. Como un hombre que marihuanado. Como un hombre que no es un hombre de una sola mujer. ¿Qué ejemplo le voy a dar a mi hija? Es una mujer también.
Tiene que darse cuenta ella que su padre es el que la ama más, su padre es el que respeta a su mamá, su padre es un hombre de una sola mujer para que ella busque, que ella encuentre en mí el ejemplo para que busque un hombre como yo. Pero ¿qué ejemplo le voy a dar? ¿Un hombre mujeriego? ¿Un hombre que destruye mujeres? Entonces eso me motivó un montón para cambiar. Digo, voy a seguir siendo este hombre gordo. Este hombre con muchos talentos, que el diablo me quiere ver gordo, sin posibilidad de hacer cosas, más cosas. Entonces ya empezó mi manera por el amor a mi hija. Tenía casi un año de no verla y ese año de no verla me ayudó un montón para yo querer cambiar. Entonces digo, para perder peso lo primero que tengo que hacer es dejar de beber. Y dije, Señor, otra vez, Señor, así como dejé de ir al casino, así te entrego la bebida. No quiero tocar alcohol nunca más. Yo sé que solo no puedo, pero lo haré en el nombre de Jesús. Y lo dejé. Al día siguiente no bebí alcohol, ya llevaba una semana sin beber alcohol, no sentía la necesidad. Solo me quedaban la pornografía, el sexo fuera de matrimonio, la marihuana y el cigarro. Entonces digo, bueno, quedan 4. Entonces digo yo, empiezo con otro, no fumar. Y me puse la misma meta, Señor, no quiero fumar, le digo. Sé que no puedo solo, pero lo dejaré en el nombre de Jesús. Digo, tengo la marihuana, el fumar no me hace falta, digo yo. Entonces fue esa. Después de eso, quedaba la más difícil, casi la relación fuera de matrimonio, la pornografía y la marihuana. Entonces, dejé la pornografía. Lo mismo, Señor, no quiero dejarlo. Yo lo hacía porque no quería, porque yo quería estar limpio. Una manera quería limpiarme. Pero la marihuana fue lo que más me costó. La marihuana es algo que es muy, muy peligroso porque te pone en otra dimensión. Porque si vos fumás, te tranquiliza, esa marihuana te tranquiliza y puede hacer que no tengas sexo, no te hace falta el sexo, pero tu mente está en otro sitio. Entonces, ya llegó el tiempo donde ya Dios estaba tratando conmigo, pero esta vez de verdad. Estaba solo, no tenía nadie. Era solo Él y yo. Entonces, digo, ya que estaba en ese momento, me sentía fuerte haber dejado todo de golpe. Digo, pues voy a dejar también las relaciones fuera de matrimonio. Lo dejé y dejé la marihuana. Entonces hubo un momento, un día estaba limpio. Y digo, ¿cómo lo he logrado sin Dios? Porque yo pensaba que lo había logrado sin Dios. En ese momento no creía todavía. No había tenido un encuentro real con Dios. Había tenido un encuentro cuando me liberó, pero no una relación con Dios. Son dos cosas diferentes. Porque si yo, tuve un encuentro con Dios, pero no tuve relación con Dios, entonces ¿por qué me aparté? Porque hay tanta gente que busca de Dios súper bonito unos cuantos meses y después se aparta. Es porque no tienen algo, un fundamento base, unos cimientos fuertes para estar con Dios. Entonces, yo, de alguna manera, lo dejé. Entonces estaba en el gimnasio, yo había perdido de peso, había perdido casi 15 kilos. Seguía trabajando, tenía el mundo por delante. Era un chico joven. Y una vez que iba caminando yo al gimnasio, yo tenía mi música cristiana y decidí ponerla, una música. Y escucho Isaías de Marco Brunet. Y una parte donde dice la canción, ¿quién irá por mí? No busco un corazón perfecto, solo busco a alguien que esté dispuesto a todo. Y me tocó el Espíritu Santo, me tocó y me puse a llorar, llorando en la calle, diciéndole, Señor, yo quiero ser ese hombre. Señor, aquí estoy. Le digo, Señor, úsame. Yo sé que mi vida no ha tenido sentido toda esta vida, pero úsame, le digo. Y le he dicho que yo quiero ir por ti, yo quiero dar mi vida por ti, yo quiero hacerlo todo. Quiero sentirte de verdad, quiero saber lo que es verdadero y sentí la unción, sentí el abrazo del Espíritu Santo, pero lo sentí tan fuerte, tan dentro de mí que no me hizo nunca más apartarme. Fue el verdadero toque que yo andaba buscando. Fue cuando sentí el primer amor de enamorado. Fue cuando experimenté el verdadero amor de Dios. El verdadero amor que
que me hizo que no pecara nunca más. Entonces, ya después de eso, tenía una novia y dijo, no voy a tener más sexo fuera del matrimonio. Y así pasé casi como 8 o 9 meses guardándome. Y me di cuenta que cuando te guardas en el matrimonio, tu matrimonio va a ser mejor. Porque cuando vos tenés sexo fuera del matrimonio, no te das cuenta cómo es la persona. Cuando te peleas con tu persona, con tu pareja, enseguida se reconcilian teniendo sexo, pero no arreglan el problema. Entonces te das cuenta que pasan tiempo, te peleas, se reconcilias con sexo, no arreglan el problema. Entonces te casas y tu matrimonio no funciona, te separas. Cuando no tenés sexo en el matrimonio, sí arreglas el problema. Te das cuenta que, a ver, dejemos el sexo aparte. No me gusta esto y esto. Y empezás a hablar con tu pareja. Entonces llega a un punto donde sí se entienden mutuamente. Y ya cuando se casan es lo más bonito que pasa. Y te das cuenta que sí, es mejor así. Te arrepentí muchas veces de ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué me estuve ensuciando tantas veces? Te das cuenta que no es lo que pensás. Son demonios que te usan para un momento de placer. No es lo que se siente. El verdadero sexo cuando estás casado es lo más lindo que hay. No es ni comparado a como lo hacías antes. Porque cuando tenías sexo fuera del matrimonio siempre tenía ganas. Siempre había algo que no te quitaba la satisfacción. Eran los demonios. Y cuando te casas en fornicación, los demonios no se van. Pero cuando vos te limpias y practicas la castidad, y cuando te vas a casar, es cuando viene la bendición de Dios. Entonces, cuando Dios me tocó, fue cuando me di cuenta del verdadero amor de Dios. Y yo había visto a mi padre que dice, a veces yo estoy aquí solo, dice, y le pregunto, Espíritu Santo, ¿estás conmigo? Y dice que siente la respuesta del Espíritu Santo. Y digo, ¿cómo eso es posible? Eso no me lo habían dicho en la iglesia. En la iglesia te dicen, Dios te habla de diferentes maneras. Pero claro, la gente no tiene relación con el Espíritu Santo, no tiene relación con Dios. Una relación con Dios es que yo te hablo y vos me contestás. Si no, se convierte en un monólogo, como lo que estoy haciendo ahora. Entonces, la relación con Dios es que Él te habla. Y yo decía, Dios te habla también. Entonces probé. Digo, Señor, ¿estás aquí conmigo? Y me dice, sí, estoy aquí. Entonces cuando me siento solo, le digo, Señor, o cuando he pecado, le digo, Señor, ¿estás conmigo? ¿Seguís conmigo? Y me dice, nunca me he ido. Y siento la presencia del Espíritu Santo. Presencia. Entonces me di cuenta de lo que es la unción y lo que es la presencia. Y digo, yo quiero tener la presencia de Dios. La presencia es muy diferente a la unción. La presencia requiere más cosas, más sacrificios. Hay cosas que los demás pueden hacer, pero vos no lo puedes hacer. Hay programas que ellos pueden ver, pero vos no lo podés ver. Porque la presencia de Dios está contigo. Entonces me enamoré de la presencia. Entonces, como no había iglesia en ese momento, no había iglesias. Estaba en casa que estaban en un sitio que son musulmanes. Me acuerdo que en este periodo de 3 años, el diablo me quiso engañar, me quiso enseñar de que Dios no existe. Me quiso enseñar que si fueras nacido en la India, creerías en Buda. Si fueras nacido en los árabes, creerías en Alá. Me puso tantas confusiones que yo digo, ¿a quién creo? Tiene razón, quizás Dios no existe. Y me acuerdo que un día iba caminando en Armenia y tuve una visión, y en la visión miré a Jesús, miré su pelo largo así, y lo miré en un lugar blanco así, lo quedo viendo, y yo me vuelvo a ver y digo, estoy aquí. Lo miro a él y digo, tú eres real. Y me dice él, bienvenido, hijo mío. Y voy donde él a abrazarlo. Y pum, vuelvo otra vez. Entonces Dios me estuvo hablando a mí. De alguna manera Dios dice, soy real. Aquí estoy. Confía, estoy real. Entonces eso fue lo que me agarró y me hizo confiar más.
Estaba solo, no tenía nadie a quien buscar. Digo, Señor, estoy solo. Lo único que te tengo es a ti. Entonces me acuerdo de Moisés. Moisés, Dios le habló a él. Directamente a Moisés y Dios. Entonces Dios fue el que me fue discipulando. Él me hablaba en cada momento. Y yo decía, Señor, estás aquí. Y empecé a tener una relación con Dios. Me di cuenta de que no es la iglesia. Me di cuenta que en la iglesia hay muchos religiosos. Me di cuenta que puede estar calibrado todos los días de la semana, no solo los domingos. Me di cuenta que la relación con Dios es todos los días. Señor, aquí estás, aquí estamos todos los días, tener una relación con Dios, no solo los domingos. Me di cuenta que esto que siento, lo he platicado, no todo el mundo lo siente. Entonces digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente no puede tener una relación personal con Dios? ¿Por qué esperamos ir a la iglesia para sentir la presencia de Dios? Entonces Dios me enseñó eso. Después de eso, ya sentía yo que no estaba solo. Entonces Dios me empezó a hablar conmigo. Entonces sentía yo, ¿qué hago? Entonces empecé a escribir. Empecé a escribir en un momento donde no tenía trabajo. Y Dios me puso a hacer el diario de un guerrero. Entonces empecé a escribir y empezaba Dios a escribir. No sabía cómo se iba a llamar todavía, pero ya empecé a escribir y empecé a grabarlo. Y miré el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y miré que yo escribía lo que Dios me daba. Y ahora llevamos casi capítulo 49 del diario de un guerrero. Y Dios me puso a hacer muchas cosas que Él me habla. Son experiencias personales que yo he tenido con Dios. No he ido a una iglesia. Y te preguntarás, pero dice la Biblia que hay que congregarnos, que no sé qué. Sí, hay que congregarnos. Pero Dios también quiere demostrar que Él está, aunque no estés en la iglesia, Él está contigo. Que tu corazón y la conexión directa del Padre está contigo. Eso es lo que Dios te quiere enseñar. Que no es religión. Que hay que tener una comunión con Dios, una relación personal. Eso es lo que Dios quiere, que lo busques de verdad. Que vayas y digas, tengo permiso, voy a hablar con el Padre. Que dejes, ya te he perdonado, no te preocupes, yo te perdoné, morí por ti. Clama a mí, yo te responderé. No clama a mí y clama a mí, no, yo te voy a responder. Espera que Él te va a responder. Él es un Dios vivo. Un Dios vivo, pero tienes que tener una relación con Él para que puedas creerlo, con esta seguridad de que no te vas a apartar, de que van a venir problemas, tentaciones, y vas a decirle, no, voy, yo te sigo, aquí enfrente, aunque me cueste, aunque falle, aquí sigo, Padre, porque lo que siento ahora, lo que estás sintiendo ahora, esa unción que me respalda, ese fuego que cae ahora, presencia de Dios, es lo que yo siento. Es lo que yo siento. Es lo que me hace creer con todo mi corazón que Él es real. Que aunque no vaya a una iglesia, Dios está conmigo. Es el fuego que siento. Si yo no sintiera este fuego, ya me fuera apartado mucho tiempo. Entonces ese fuego, el que no se ha apagado ya. Más de un año, un fuego. Y que me ha hecho más. Y Dios me ha puesto, decirlo, no quería hacerlo, pero Dios me dice, habla, pero el Señor, no tengo el valor para decirlo, no, me ha apartado de la iglesia. Dios usa a los que no te imaginas. Si yo no hablo, las piedras van a hablar, porque hay que decir la verdad, hay que decir lo que la gente no te dice. Hay que decir que Dios es real y que existe, que el Espíritu Santo es real y te habla. Eso hay que decirlo en la iglesia. No solo que venga un pastor aquí iluminado y te diga lo que tenés que hacer. No, vos mismo podés experimentar. No esperes que otros te lo digan. Vos experimentás directamente con el Padre la relación. Recuerda que la salvación es personal. Y recuerda que Él no es un Dios, no es tu Dios, Él es tu Padre. Cuando lo ves como Dios, se hace más lejos. Cuando lo ves como tu Padre, aquí está, Padre, aquí estoy. Perfecto como no hay ninguno. Imperfecto. Pero tú me creaste. Tú me creaste, papá. Aquí estoy. Dios no rechaza un corazón constricto y humillado. Un corazón que de verdad lo busque. Dios está en la humildad. Búscalo. Y así fue, empecé a crear el diario de un guerrero.
Y aquí sigo, adelante. Y hablaré más porque Dios me puso el sentir. Yo sigo trabajando en el circo. Sigo trabajando con mi tigre. Pero ahora es diferente. Porque Dios dice, os envío como ovejas en medio de lobos. Si a una oveja la mandas en medio de lobos, se la van a comer. No te dice, os envío como ovejas entre ovejas. ¿Qué sentido tuviera si yo estaría en una iglesia predicando? Dios te manda a sitios ahí, en medio de lobos, para que seas luz. Para que seas luz en medio de las tinieblas. Me mandó a mí aquí en el circo porque aquí hay perdición. Me mandó aquí para hacer luz. Porque mi minoría es tan grande que va a cambiar a la mayoría. Porque no estoy solo. Estoy con mi Padre, el Rey de Reyes. Pero dice después, por eso, sed astutos como las serpientes, astutos y mansos como las palomas. Os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos y mansos. Ve y predica el Evangelio. Predica de las buenas nuevas. Ya estamos en los últimos tiempos. No dejes que los pastores, predicador favorito, mi pastor favorito, no, tú predica. Vuelve a las sendas antiguas. El verdadero Evangelio. El que es Padre y la conexión directa. No esperes buscarlo en la iglesia. Búscalo en tu habitación. Toma un lugarcito, un cuartito donde tú y Él conectan. Dios es real. Ve y predica. Aquí estoy yo, que no soy más Felipe Van Dyke. Ese Felipe Van Dyke murió con todo el odio. Soy Felipe Ramírez, orgulloso de ser Felipe Roberto Ramírez Delgado. Orgulloso de ser este hombre. Y orgulloso de tener a mi padre, Felipe Abraham Ramírez Flores. Porque fue mi mentor. Y ahora orgulloso de ser un hijo de Dios. Dios te bendiga. ¡Ánimo, guerrero! ¡Ánimo! Gracias por tomarte tu tiempo y ver mi testimonio. Espero que haya sido de tu edificación. Con Dios lo imposible no existe. Recuerda, Él está a la distancia de una oración. Si has visto esto, es porque eres un elegido. Dios, mucho antes de crearte, ya te había escogido. Ahora es tu turno de entregarte. Dios te bendiga. Ánimo, guerrero. Dios te bendiga, guerrero. Me alegra saber que Dios está reclutando más guerreros para prepararlos para hacerle frente al enemigo. Esta generación de guerreros que no le temen a nada ni a nadie, que no sienten vergüenza de ser cristianos. Esta generación esforzada que doblega la carne y escucha más al Espíritu.
Ese eres tú, un guerrero del Dios vivo. El único Dios que se hizo humano murió por tus pecados y resucitó. El enemigo está vencido y su lugar es en la suela de tu zapato. Él sabe que somos más poderosos que Él y por eso nos engaña, para que caigamos con nuestra propia voluntad. Por eso, aunque fallemos, rendirnos no es una opción. Y si te sientes mal o culpable, no quiere decir que estás lejos de Dios. Al contrario, es una mentira del enemigo para que te alejes del Eterno. Si de verdad estuvieras mal, no sentirías culpabilidad, no te sentirías sucio. Así que adelante, no te rindas. Ánimo, guerrero. Gracias por tomarte tu tiempo y ver mi testimonio. Espero que haya sido de tu edificación. Con Dios lo imposible no existe. Recuerda, Él está a la distancia de una oración. Si has visto esto, es porque eres un elegido. Dios, mucho antes de crearte, ya te había escogido. Ahora es tu turno de entregarte. Dios te bendiga. Ánimo, guerrero.